con nosotros nuestro siguiente invitado, Javier Macas, analista de pronósticos del INAMI. Don Javier, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Nos está escuchando? Muy buenos días, sí, les escucho bastante bien. Muchas gracias también por compartir este espacio. Claro, le habla el periodista Alcides Montilla y también me acompaña en esta mesa de trabajo mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. La pregunta está hecha, don Javier. Estas lluvias fuertes, por lo menos ayer en Guayaquil fue muy fuerte, ¿verdad? En la tarde, corresponden necesariamente a la normal, diríamos hasta cierto punto, estación invernal de todos los años en la costa o al denominado fenómeno del Niño. Bueno, nosotros climatológicamente estamos pasando el mes más lluvioso, de hecho, de todo el año, conjuntamente con el mes de marzo, de la región litoral. Esto quiere decir que hay condiciones normalmente en estas fechas para que se presenten eventos de precipitación. Ahora, pueden haber años en los que se presenta más o menor cantidad. Lo que sí hay que recordar y hay que aclarar es que estos eventos de precipitación que no se veían desde los últimos años tan reforzados, tan intensos, propios de la época lluviosa, son producto del desarrollo del fenómeno del Niño. Por ello es que hemos tenido 3 días con eventos de precipitación muy intensos que han sobrepasado los 70 milímetros de precipitación y en otras localidades incluso más de los 100 o 150 milímetros, lo cual tiende a ser ya un evento de precipitación pues muy alto. Estamos 21 de febrero, don Javier. ¿Sería entonces la lluvia de ayer la más fuerte que se ha presentado en Guayaquil? Dentro de lo que va del mes es una de las más fuertes, pero incluso a principios de mes nosotros también tuvimos eventos de precipitación también realzados. Eh, Sería uno de los más intensos, sí. Lo que cabe recalcar es la continuidad con la que se dan 2 días con eventos de precipitación con estas características y a esta escala es lo que llama mucho la atención y lo que ha provocado, de hecho, gran parte de estos eventos o de estos desafortunados acontecimientos, tanto de deslizamientos de tierra como desbordamiento de cuerpos de agua. ¿Usted tiene el reporte de los milímetros de agua caídos ayer en Guayaquil? Hasta las 7 de la noche, en un lapso de 6 horas, es decir, entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, cayeron alrededor de 60 milímetros, quiere decir 60 litros por cada metro cuadrado. Si a eso nosotros le sumamos la cantidad de precipitación que estuvo en la mañana y que estuvo en la tarde, pues estaríamos nosotros bordeando los 60 o 70 milímetros. O sea, usted cree entonces que en el mes de febrero vamos a llegar más o menos a cuánta cantidad de milímetros. Hasta la fecha actual, nosotros ya tenemos más de 300 milímetros acumulados en todo lo que va del mes de febrero. Y todavía nosotros esperamos que sigan presentándose eventos de precipitación. Claro que los próximos días o los próximos 2 o 3 días tienden a disminuir un poco más la distribución en cuanto a eventos tan intensos y que perduren tanto, sí tendería a disminuir. Pero desde el fin de semana, especialmente el domingo y extendiéndose hasta el martes o miércoles de la próxima semana, podríamos tener nuevamente condiciones para eventos de precipitación intensos. Esto quiere decir que podríamos incluso sobrepasar mucho más. Actualmente estamos nosotros bordeando la normal climatológica, que es entre 330 milímetros aproximadamente para todo el mes de febrero, y hasta los primeros 20 días de febrero nosotros ya hemos llegado a ese valor. Y como digo, podemos llegar a sobrepasarlo porque los eventos de lluvia tienden todavía a presentarse. Con ese porcentaje de milímetros caídos de agua, ¿verdad? En febrero, podemos decir entonces que estamos ante un cierto fenómeno del Niño. Podemos decir, de hecho, la cantidad de lluvia es una de las consecuencias. Para nosotros poder determinar o no un fenómeno del niño hay una serie de parámetros, entre ellos la anomalía de la temperatura superficial del mar, la cual viene siendo positiva desde el año anterior. La diferencia o el realce que tuvimos nosotros fue el acoplamiento atmosférico, que era lo que se esperaba para este refuerzo de los eventos de precipitación. Tenemos las condiciones, de hecho las tenemos ya desde el año anterior, y paulatinamente, desde mediados de diciembre, empezaron ya a darse los primeros eventos de precipitación un poco más realzados. Diciembre, enero, también fue uno de los meses donde sobrepasamos sus valores normales, aunque en ciertas zonas sí fue deficitario, especialmente en la zona centro-interior de la región litoral. Ahora, febrero viene a ser un mes donde podríamos sobrepasar tranquilamente sus valores normales y obedece, sí, al desarrollo del fenómeno del Niño. La temperatura del mar sigue siendo anómalamente positiva, no tan alta como meses anteriores, pero todavía sigue siendo positiva. Las 9 de la mañana, 30 minutos, 9 de la mañana, 30 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Javier Macas, analista de pronósticos del
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Don Javier Macas, muy buenos días. ¿Nos podría usted dar un pronóstico de hasta cuándo más o menos ya se tiene o se puede pronosticar la intensidad de estas lluvias? ¿Van a continuar así? Porque he oído hablar que hasta el 28 van a continuar las lluvias tal como están hasta el momento. ¿Hay alguna predicción que nos pueda usted dar a los ecuatorianos para nuestra toma de precauciones? Claro, nosotros lo que tenemos previsto es que entre el día jueves 22, viernes 23 y sábado 24 tengamos una disminución en la distribución de las lluvias. Esto quiere decir que los eventos, si bien todavía tienden a presentarse, estos tenderían a enfocarse un poco más hacia las zonas de cordillera, hacia las zonas altas, en la noche y la madrugada, aunque con una duración menor a lo que hemos visto estos días. Es decir, desde mañana vamos a tener mucha más radiación, el viernes, el sábado evidentemente también, y desde el día domingo, incluso en la madrugada, ya podríamos nuevamente tener eventos de precipitación realzados. Y estos sí tienden a enfocarse o a realzarse hasta el 28 de lo que va de febrero, ¿no? De allí, a partir del 28, es probable que tengamos una disminución nuevamente, pero recordemos que marzo viene a ser un mes que también es muy lluvioso. Si bien las condiciones oceano-atmosféricas todavía están persistentes para eventos de precipitación, sí podemos tener estos recesos, digámoslo así, de precipitaciones intensas. Y uno de ellos va a ser los que se va a dar en los siguientes 3 días. Pero recordemos nuevamente, entre el día domingo hasta el miércoles de la próxima semana, nuevamente hay condiciones para realzarse. Por ello, es que nosotros tenemos activo la advertencia número 11 por lluvias intensas y tormentas, y es probable que esta se tienda a extender nuevamente el fin de semana con un nivel más alto para la región litoral. Pero hay una situación que me gustaría usted nos dé una explicación. ¿Qué se hizo el fenómeno anticiclónico que frenó al niño aparentemente? Bueno, lo que nosotros tenemos son condiciones propias que se dan de la época. Por ejemplo, el mes de diciembre, que es cuando se empiezan a presentar las condiciones más propicias, ya a inicio de la época lluviosa, lo que se da es que hay un anticiclón que viene desde la zona sur del Pacífico, que es la que trae la corriente fría de Humboldt. Hasta el mes de diciembre estuvo muy activa y proporcionaba, digamos, ciertos vientos que favorecía el afloramiento de aguas un poco más frías y de cierta manera limitaba el, eh, la evaporación, el contenido de agua hacia la zona norte del país. De hecho, la zona norte, Esmeraldas y todo ello, sí presentaron eventos de precipitación. Pero este tiende a debilitarse. Por ello es que los meses de enero y de febrero es un poco más común que los eventos de precipitación ya tiendan a realzarse en gran parte de la región litoral, ya no solo en la zona norte. Y eso es lo que hemos visto. El mes de enero se vio un poco menos resaltado en comparación a lo que va del mes de febrero, pero los eventos de lluvia, no es por decir, estos sistemas no es que impidieron el desarrollo del niño, se viene dando, como digo, el niño está presente días en los que se acopla mucho más con la atmósfera, el océano y la atmósfera van a presentar este tipo de escenarios como el que hemos visto, y es probable que sigamos teniendo estas condiciones. El mes de marzo todavía sigue siendo un mes lluvioso, haber eventos resaltados, y pues paulatinamente podríamos ya empezar una transición, una fase más neutra los meses siguientes. ¿Qué zonas serían las más afectadas por las lluvias próximamente? Se habla de que, por ejemplo, la Amazonía va a tener lluvias muy fuertes, especialmente en la zona norte. Lo mismo las provincias norteñas de Esmeraldas, Manabí, Carchi, Imbabura serían mayormente afectadas. Pero y las provincias del sur, por ejemplo, Yaguaya, Santa Elena, El Oro y desde Cuenca para abajo, ¿hasta qué punto también estarían afectadas por este fenómeno? Los meses de febrero y marzo son los meses más probables donde los eventos de lluvia son más recurrentes en la zona centro-sur del país, digamos así, en general, especialmente la zona del litoral y la zona sur de la región interandina. Ahora, nosotros, si vamos viendo el desarrollo del pronóstico aquí a corto plazo, podríamos ver que el fin de semana sí incrementaría en la región amazónica. De hecho, la región amazónica es la que ha experimentado menor cantidad de eventos de precipitación. Se han limitado un poco más hacia las zonas de la cordillera. Y del fin de semana es probable que también se realcen en una escala un poquito más grande, pero climatológicamente el mes de abril ya viene a ser un mes más lluvioso para la región amazónica y más lluvioso también para la región interandina. Y
Consecuentemente, o de manera de contraste, este mes podría ya ser un mes un poco con menor cantidad de precipitación, ya también para la región litoral. Entonces, ese es más o menos el comportamiento que tiene. Recordemos que al estar bajo la incidencia de un fenómeno del niño, cuando hay condiciones necesarias, pueden haber días en los que puede intensificarse mucho más los eventos, que sí son propios de la época, pero sí hay que mencionar que están siendo realzados. Señor Macas, dígame una cosa, ¿hay posibilidades de que el INAMI mejore didácticamente sus páginas para mayor comprensión? Yo entro a las páginas del INAMI, lógicamente yo tengo poca capacidad mental para a lo mejor descubrir estas cosas, pero se me hace difícil enterarme de lo que realmente quieren decir allí. No hay una forma un poquito más didáctica, así como usted nos está explicando, por ejemplo, de que el INAMI informe a la ciudadanía. Sí, lo que nosotros solemos hacer es cuando se activa un boletín de advertencia, ya sea por lluvias, precipitaciones, temperaturas o viento, a la par se elabora un video. En este video lo que se hace es tratar de explicar justamente la advertencia que se ha emitido. Eso es algo que se viene dando ya tal vez desde los últimos 2 meses, especialmente justo por lo que estamos bajo el desarrollo del fenómeno del niño. Lo que también ustedes van a poder apreciar es que cuando hay una advertencia activa, las advertencias tienden a fijarse en la parte superior, al menos de Twitter, la van a poder observar allí con un mapa de amenaza. A la par también siempre van a ver los pronósticos diarios. Por ejemplo, si ustedes revisaban el pronóstico que se emitió ayer en la noche de cómo iban a ser las condiciones para el día de hoy, si vamos a la parte de Guayaquil, podemos ver cómo en la madrugada del día 21 decía lluvia fuerte en la mañana, decía llovizna en la tarde, otra vez lluvia un poco más fuerte y en la noche pues ligeras lloviznas pueden quedar. Entonces, este pronóstico se lo elabora todos los días. En la noche lo pueden apreciar, ahí está con una iconografía de las condiciones que pueden pasar en la madrugada, mañana, tarde, noche. Y de la manera, como les digo, de las advertencias, tratamos siempre de reforzar la advertencia con unos videos. Estos generalmente están el mismo día o a más tardar el día siguiente, explicando justamente las condiciones previstas por alto impacto. Alcides, continúe por favor con el diálogo. Correcto, 9 de la mañana, 37 minutos, 9 de la mañana, 37 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Javier Macas, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. El tema de la radiación, don Javier, entiendo que hoy día marca un 7 en la escala en Guayaquil, 7. La verdad es que en los últimos días el calor es intenso, ha llegado a 34, 35 grados, no se diga para la sombra, no se diga cuando uno sale al exterior, ¿verdad? ¿Cómo está marcando actualmente para el día de hoy la radiación, don Javier? Ya, el día de hoy la radiación está entre baja y moderada. Esto quiere decir que podríamos ir con un índice ultravioleta que iría entre 3, 6, incluso sí podríamos también llegar al 7 el día de hoy. En horas de la tarde especialmente sería cuando va a incrementarse un poco más también la temperatura, pero desde el día de mañana, como mencionaba, va a haber mucha más radiación. De hecho, ahí tranquilamente podemos llegar a 8, 10, a un nivel muy alto de radiación. Entonces, sí hay que tomar esto en consideración porque de hecho también la temperatura mínima es alta. Entonces, el calor que se siente ahí, la sensación térmica sí va a ser muy alta también. Claro, y dependiendo del sector, ¿verdad? Porque Guayaquil regularmente en los últimos tiempos ha habido bastante calor, oiga, bastante calor, ¿verdad? Dígame otra cosa, don Javier, esto de los sistemas convectivos de mesoescala que originan lluvias, ¿se siguen manteniendo o no? Sí, lo que se va a persistir, como digo, los eventos de lluvia, eh, el riesgo de sistemas de mesoescala así tan grandes como los que hemos visto estos últimos días es menor ya, aquí a los próximos 3 días, pero entre el día domingo, lunes y martes, allí nuevamente incrementa. Entonces, es probable que más bien entre el domingo, lunes, martes, miércoles de la próxima semana, tengamos otra vez intensificación de los eventos de lluvia. Y por ello es que si se llegan a confirmar estas condiciones, nosotros emitiríamos nuevamente un boletín. Por ahora, la zona más propensa o la región más propensa a eventos de lluvia entre moderados y puntualmente fuertes es más bien la región insular. Entonces, emitiríamos una actualización probablemente el día de hoy para esa zona y también para la zona de cordillera, que ahí se van a seguir presentando eventos de lluvia, pero como les decía, con menor duración en comparación a estos días.
Claro, y también pues una cantidad enorme de agua que cae en Guayaquil, sobre todo, pues viene acompañado de truenos, relámpagos, vientos fuertes de un lado y de otro, características propias del fenómeno del niño, Javier. Sí, como ustedes bien lo mencionaban, estos sistemas de mesoescala se caracterizan justamente por ello, porque faculta mucho a que se den tormentas muy fuertes con ráfagas de viento que pueden sobrepasar los 40 kilómetros por hora y también pues con la caída o las descargas eléctricas. Estas sí son condiciones que se pueden dar, digamos, si nosotros no tuviésemos el desarrollo del fenómeno del niño, propiamente por la época sí se pueden dar. Pero el fenómeno del niño lo que viene a hacer es a realzar el tiempo de duración y la persistencia de este tipo de eventos. Entonces, sí es una característica propia de la época lluviosa, pero está siendo realzada por el fenómeno del niño. Se ha dicho también que cuando un país como el nuestro, ¿verdad?, está sintiendo los efectos del fenómeno del niño, hay otras situaciones complementarias que se dan también. Por ejemplo, el tema de la pesca, el tema de los corales en las Islas Galápagos. Eso está pasando. Sí, nosotros lo que tenemos aquí es este riesgo de blanqueamiento que le mencionan de los corales, justamente porque la temperatura en el mar es alta, digamos, y es cálida, y a esto se suma el tema de la radiación, es decir, la temperatura ambiente. Entonces tenemos dos factores que estarían incidiendo mucho para que entren esta especie, especialmente los corales, en este estrés y tiendan a darse con esta característica de esta decoloración. Entonces, las condiciones para la zona donde nos ubicamos como Ecuador no es tal vez tan alta o tan preocupante como lo sería para la zona de Perú, por ejemplo, que allí tienen las especies marinas menor capacidad de adaptación a esta temperatura tan alta, ya que en Ecuador, si bien nosotros tenemos anomalías positivas, estas, de cierta manera, las especies que se ubican aquí sí son un poquito más resistentes a esta alta temperatura, por decir así, pero sí se han dado este tipo de eventos, no en una escala tan grande, tal vez como le menciono, como Perú, pero también sí hemos tenido esta afección hacia la parte de la biota marina. Ahora que usted habla de Perú y de Colombia, y por supuesto también estamos hablando del Ecuador, ¿no? Los efectos del niño, que según pues se ha dicho, ya los estamos sintiendo en el Ecuador, también se están sintiendo de la misma manera en Perú y en Colombia. En Perú están evidenciándose eventos de precipitación un poco más esporádicos de los de alta intensidad, ¿no? Pero lo que tiende a pasar es que si bien entre Ecuador y Perú, cuando tenemos este desarrollo de fenómeno del Niño, tiende a impactar con el aumento de lluvias, generalmente en la zona norte de Colombia tienden a más bien entrar en un déficit de precipitación. Es por ello que si recordamos nosotros el mes de enero, los primeros 15 días, me parece, si no me equivoco, allí nosotros teníamos esta noticia de que Colombia estaba bajo incendios, bajo todo, porque es hasta cierto punto normal que ellos tengan esta fase de déficit de precipitación, de alta temperatura, pero se vio mucho más reforzado y por ello es que incluso llegó hasta hacia la zona de la región amazónica, hacia la zona de la región interandina también de nuestro país. Entonces, allí tiende a disminuir un poco los eventos de lluvia y más bien tienden a concentrarse hacia la zona de Ecuador y hacia la zona norte de Perú. Entonces, Perú sí está evidenciando eventos de precipitación, pero tal vez no tan regulares como lo estamos viendo en la parte de Ecuador, donde se ha concentrado mucho más. Todos estos fenómenos que estamos en este momento sintiendo, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera pertenecen o a un invierno fuerte o a el fenómeno del niño. ¿En qué medida los efectos fuertes podrían provocar en un momento determinado la presencia de tornados, como ocurre en otras partes del mundo? Ya, la probabilidad que se llegue a dar un tornado como tal, como se conoce, es muy baja, por no decir nula aquí en el país. Y es porque tiende a obedecer a muchos más parámetros. Entre ellos es mucho, digamos, una forzante de viento. Nosotros no tenemos una característica que tiende a hacer que el viento ascienda de una manera tan abrupta que se forme un embudo. Puede llegar a generarse una nube embudo cuando se dan eventos de precipitación muy intensos, que los hemos visto hacia la zona de la región litoral en especial, pero este no tiende a tocar el suelo porque justamente allí es donde nosotros tenemos un diferencial de temperatura, un diferencial de velocidad del viento muy baja.
En cambio, en otros países, en otras latitudes, el viento que circula en nivel de superficie es mucho más alto. Entonces, por ello es que tiende a generar este tipo de eventos. También va la parte natural, ¿no? El efecto de Coriolis lo que hace es sacar el viento desde la zona ecuatorial hacia la zona de los trópicos, y en cambio en la zona tropical tiende a enjaular este viento. Entonces, son condiciones diferentes que hacen que sea muy poco probable, o como digo, nulo, que se llegue a dar o a formar de estas características. Lo que sí podemos llegar a tener son bajas presiones que pueden inducir a sistemas muy fuertes, como fue el año anterior, por ejemplo, el mal llamado ciclón Yaku, que no fue un ciclón, fue un sistema de baja presión no configurado, que generó este tipo de eventos de precipitación porque hubo mucha temperatura y mucha velocidad del viento que se acopló en el mar y que pues llegó a impactar con eventos o a facultar eventos de precipitación muy intensos hacia la parte de la región litoral. Entonces, eso tal vez fue de lo más cercano, por decir así, a las características que puede generar un tornado o un ciclón mal llamado como se lo menciona en aquel entonces, pero es algo que ocurrió a los 48 años, entonces no es algo atípico, no es algo típico que se dé aquí y es algo muy poco probable que se dé. Históricamente, ¿verdad? Cuando se hacen las estadísticas de los procesos de invierno, también del fenómeno del Niño acá en el Ecuador y particularmente en la parte que corresponde a la costa, bordeando un poco a la sierra, siempre se ha dicho que las ciudades donde más llueve, y esto medido medidos por estadísticas de ustedes, han sido las ciudades de La Concordia y Santo Domingo. Actualmente en esas dos ciudades sigue lloviendo más a diferencia de otras. No, más bien los eventos de precipitación han sido un poco más intensos hacia la provincia de Manabí, de Los Ríos, de Guayas y del Oro. Allí han sido donde los últimos días se han presentado los eventos de precipitación más intensos y más recurrentes. Si bien hace unos 2 o 3 días nosotros tuvimos un dato muy alto, de hecho un dato histórico que se dio en la Concordia, que tuvimos pues más de 200 milímetros en 24 horas, un acumulado. Dos. Este fue bastante puntual y justamente cuando hemos visto con la historia que eventos del niño pasado dan esta cantidad de precipitación, de precipitaciones que sobrepasan los 250 milímetros en 12 horas, el cual pues es una característica porque faculta este tipo de eventos. Ahora, como digo, está centrándose un poco más hacia la zona centro-sur del país, pero pues los próximos días va a generalizarse un poco más también al norte, aunque con una duración más corta en relación a estos días, los eventos de precipitación intensos. Entonces, cuando en una ciudad registra 200 milímetros de lluvia, estamos hablando ya no de un aguacero, estamos hablando de un aluvión propiamente dicho, don Javier. Sí, ya de una lluvia torrencial, como se la suele mencionar, sería un término también bastante adecuado también para ese tipo de precipitación. Cuando sobrepasa ya los 150, ya es muy alto, no se diga 200, es bastante alto extremo. Entonces, sí, claro, es muy común si se da esto en ciertas zonas que tengan características de saturación del suelo, de deforestación, de escorrentía, pueden darse los aluviones tranquilamente. Las 9 de la mañana, 48 minutos. Continuamos con esta entrevista con Javier Macas, analista de pronósticos del INAMI, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Sí, señor Macas, definitivamente, por ejemplo, el día de hoy en Guayaquil, ¿qué se prevé para las horas especialmente de la tarde? Tenemos previsto que para la ciudad de Guayaquil en horas de la tarde, si bien tiende a disminuir un poco más la nubosidad, todavía van a presentarse eventos de precipitación un poco más intensos de los que estamos viendo ahorita en la mañana, y estos tienden a ir paulatinamente ir disminuyendo en horas de la noche. Entonces el día de hoy va a ser un cielo mayormente nublado, claros ocasionales, presencia de lluvias un poco más intensas en la tarde y en la noche pues serían ligeras. El día de mañana, por otro lado, tendríamos un cambio bastante notorio en cuanto a la radiación. La radiación el día de mañana va a ser mucho más alta. La temperatura el día de hoy puede estar oscilando entre los 28 a 30 grados en Guayaquil y para el día de mañana ya podríamos sobrepasar los 31 y 32 grados de la temperatura más alta. Pero para el día de mañana las lluvias. Para el día de mañana sí pueden presentarse eventos de lluvia todavía porque tenemos mucha humedad, pero estos serían un poco más aislados, ya de menor duración y un poco más enfocados hacia las zonas de cordillera, hacia las zonas más altas.
Y paulatinamente los próximos días, jueves, viernes, sábado, ya tenderían a disminuir. Más bien allí tendríamos cielos en menor nubosidad, cielos parcial nublados, más radiación y seguramente desde el día domingo, el día lunes volverían los eventos de precipitación un poquito más intensos, claro que eso sí, enfocados entre la noche y madrugada. Los equipos que maneja el INAMI son equipos modernos, son equipos a los que uno les puede tener mucha confiabilidad. Bueno, lo que ha habido bastante, el desarrollo de la tecnología se ha visto bastante realzado, de hecho, los últimos años, y es por ello que ha permitido disponer de una cantidad mayor de insumos para realizar pronósticos del tiempo. Hay un grado de incertidumbre, ciertamente, el cual pues tiende a estar entre el 20 y el 30%, dependiendo mucho. Hay días en los que es más sencillo hacer pronóstico cuando muchas de las condiciones confluyen, como fue el caso de esta vez. Tuvimos mucho acoplamiento océano-atmósfera y por ello, pues, cuando se emitió el boletín de advertencia número 11, mencionando que entre el 17 y 21 iban a haber eventos entre el 19 y 21, perdón, iban a haber eventos de precipitación realzados, intensos, es porque justamente hay una serie de factores que se acoplan. Hay ocasiones en las que no se acoplan mucho y ahí es la incertidumbre más alta para ver si llueve o no llueve o con la intensidad, pero sí se ha logrado tal vez aumentar el porcentaje de acierto ante los eventos adversos, ante eventos de alto impacto. Desde el 2018 se implementó esto en la Dirección de Pronósticos de INAMI y desde ese año pues se ha emitido este tipo de boletines de advertencia con una anticipación de 1 a 2 días. Y esto ha permitido pues tratar de preparar, esto se lo envía también a la Secretaría de Gestión de Riesgos, tratar de anticipar este tipo de eventos. Entonces, sí tenemos un grado de incertidumbre, pero como les digo, es mucho menor a la cantidad de acierto que se puede tener. La tecnología ayuda mucho, evidentemente. Le preguntaba esto porque yo veo bastante los pronósticos del tiempo que emiten organismos internacionales, Meteo, AccuWeather y algunos otros. Pero, oiga, cada vez y cuando que yo los veo, dicen va a llover y no llueve. Otros días dicen no va a llover y llueve. Pero yo me pregunto esto porque cuando era niño, cuando era muchacho, había un folletito que se llamaba el Almanaque Bristol, que pronosticaba todo el año. Oiga, y era bastante acertado. Y yo digo ahora con los satélites, con todos estos avances tecnológicos que tenemos, sin embargo, estos organismos internacionales de pronóstico del tiempo fallan tanto. ¿A qué se debe, señor Macas? Ya, lo que nosotros tenemos es una afección directamente de la variabilidad climática. Hasta hace unos años atrás, y estamos hablando de 15, 10 años, era bastante común, de hecho, saber los meses en los que iba a llover y los meses en los que no iba a llover. Sabíamos dónde teníamos la época seca, la época lluviosa, conocidos como el invierno y el verano, bastante establecidos. Y de hecho, de allí es de donde las personas realizaban o coordinaban, organizaban sus actividades, especialmente los agricultores, lo tenían muy claro y obedecía ese patrón. Siempre teníamos el mes que se secaba y el mes que empezaba la lluvia. Pero recordemos que el calentamiento global está jugando con esto, está cada vez haciendo que tengamos variaciones más esporádicas, incluso más abruptas en el clima. Los últimos 5 años al menos hemos tenido esta variación bastante alta y el 2023 se caracterizó por ya nosotros sobrepasar la temperatura a nivel mundial con 1 grado. Entonces, esto ya va a repercutir en otro tipo de sistemas, es decir, sistemas más fuertes, secos y sistemas más fuertes también húmedos. Entonces, ahora, claro, el desarrollo de la tecnología es muchísimo más alto que antes. Si vemos antes, por ejemplo, en imágenes satelitales, nomás hace unos 10 años, teníamos una imagen satelital cada hora, cada media hora, 15 años atrás no se diga, cada 3 horas. Ahora tenemos imágenes cada 10 minutos, incluso cada minuto cuando es requerido. Entonces, esto ayuda mucho a poder detectar y a poder monitorear mucho mejor la atmósfera, pero el conocimiento también que tenían las personas que también trabajaban aquí era muy grande. Toda esta serie de factores son las que se deben tomar en cuenta al momento de hacer un pronóstico. Nosotros, si bien tomamos un modelo también de precipitación, atrás está mucha otra interpretación de vientos, de circulación, de temperatura, de índices de estabilidad, de contenido de agua precipitable. Hay muchos que tal vez nos hacen a nosotros plasmar un pronóstico que a veces es diferente al pronóstico de medios internacionales, que ellos lo que hacen es hacer una extrapolación de las condiciones por un modelo global. Nosotros tratamos de ese modelo global ajustarlo a condiciones más locales. Y por ello es que resulta un poco más fiable el pronóstico ya interpretado desde la parte de aquí, desde la parte de INAMI. Van a haber días en los que va a haber
un desacierto, como les menciono. En el pronóstico general, nosotros tenemos entre un 25 y un 30% de desacierto, es decir, que 7 y 8 de cada pronóstico son acertados y tenemos uno o dos que pueden ser desacertados o que no pueden atinarle como comúnmente se suele decir. Señor Macas, ustedes también miden, por ejemplo, el avance del mar hacia las costas. Yo estoy viviendo en Palmar, pero yo conocí Palmar desde hace más de 40 años. Oiga, y el avance del mar es increíble. Ahora llega a sitios que antes eran verdaderas islas de arenas donde uno se podía bañar, se podía sentar a descansar. Ahora está eso cuando hay marea alta totalmente copado de agua. Veo que, por ejemplo, zonas en la provincia del Oro, esas islas de la provincia del Oro, ya no tienen prácticamente playas, sino que están copadas por el mar. ¿Hasta qué punto es irreversible el incremento del nivel del mar en las costas ecuatorianas? Bueno, la proyección que ha dado la Organización Meteorológica Mundial es que podríamos llegar nosotros a aumentar el nivel del mar justamente por el deshielo también que se está dando en los glaciares. Pero el instituto que está más encargado es más bien la parte de INOCAR, son los que tienen este monitoreo más constante. Nosotros vemos también información de ellos y como les mencionaba, el efecto de la variabilidad climática que tenemos puede justamente también repercutir en esto, en que cuando hayan las condiciones necesarias de oleaje o de viento muy fuerte que venga desde el océano, sí puede llegar a sobrepasar hacia zonas donde antes no se veía. A esto sumémosle el tema también de la erosión que podemos tener nosotros en los ríos o también en ciertas quebradas o ciertos canales donde solía fluctuar el agua. Entonces, hay una serie de factores que sí facultan mucho este evidente cambio que tenemos en las condiciones, tanto del espacio como del clima en general. Alcides, por favor, continúe. Solo para agradecer a don Javier Macas, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, por haber estado con nosotros y haber informado acerca de la estación invernal en lo que corresponde a las provincias de la costa y particularmente también en la ciudad de Guayaquil. Gracias, don Javier. Muy amable usted. Con mucho gusto estamos para servirles. Que tengan un buen día.